El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, con la palabra de su poder. Diga conmigo, con la palabra de su poder. Tome su lugar en esta preciosa noche. Ayer domingo empezamos este hermoso tema. Ayer, ¿verdad? Este fin de semana hablamos acerca de este tema titulado La autoridad de Dios. Diga conmigo, la autoridad de Dios. Voy a dar un breve resumen para los que no estuvieron el día domingo. Amén. No se lo merecen, pero lo voy a hacer. Decía, amén, me resplandeció. El día domingo hablamos acerca que las obras de Dios representan el poder de Dios, pero la autoridad de Dios representa a Dios mismo. ¿Lo grabó en su corazón? No en su mente, en su corazón. Las obras de Dios representan ¿qué? El poder de Dios. Todo lo que existe, lo que hizo, los árboles, los mares, los ríos, etcétera, etcétera. Todo eso son las obras de Dios, que representan ¿qué? El poder de Dios. Pero la autoridad de Dios representa a Dios mismo. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Por qué razón? Porque arriba de Dios no hay nadie. No sé si alguien me está escuchando. Aquí dice la palabra que todo fue criado por la palabra de su. Hay muchos versículos donde dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Cuando tienen oídos. Y cuando hablamos de las obras de Dios, estamos hablando del poder de Dios, pero cuando hablamos de la autoridad de Dios, estamos hablando de Dios mismo. ¿Los tienen oídos? En todo el universo, la única autoridad que existe es Dios. Y todas las demás autoridades que existen han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Dios no le da cuentas a ninguna autoridad, por eso que Él es autoridad. La autoridad que usted ha recibido delegada por Dios, ya sea si es padre, usted es autoridad en el hogar. Si usted es madre, usted es autoridad en el hogar. Cuando tienen oídos, usted tiene una autoridad delegada. Cuando tienen oídos, la única autoridad es Dios. Que tenga oídos para oír, oiga. Hablamos también acerca que la caída de Satanás fue producto de su rebelión. Diga conmigo, rebelión. De querer ¿qué? Sobreponerse o entreponerse entre la autoridad de Dios. Hablamos también que los pecados que se cometen contra el poder o las obras de Dios son fáciles de perdonar. Pero los pecados que se cometen contra la autoridad de Dios son muy difíciles y algunos no son perdonables. La caída de Satanás no fue producto de un pecado en la carne. ¿Cuántos tienen oídos?
no fue producto de un pecado contra alguien aquí en la tierra. La caída de Satanás fue producto de su rebelión por querer sobreponerse ante la autoridad de ¿quién? De Dios. Tocamos dos pasajes, ¿verdad?, que hablan acerca de la rebelión de Lucifer. Isaías 14:12, para que usted lo estudie en su casa. Hablamos de Ezequiel 28:13 también, donde habla de la rebelión de Satanás, cómo él quiso sentarse en el trono de Dios. ¿Qué dijimos hace unos segundos? Que los pecados que se cometen en contra de las obras de Dios son fáciles de perdonar. Cualquier pecado en la carne, cualquier pecado aquí en la tierra, de todo por lo creado por Dios, es fácil de perdonar. Pero un pecado en contra de la autoridad de Dios, ¿qué dijimos? Es muy difícil de perdonar, y en algunos casos Dios no los perdona. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Perdonó Dios a Lucifer? ¿Perdonó Dios a David cuando pecó en adulterio? Por supuesto que lo perdonó. Lo perdonó de asesinato también. Ahora la pregunta es, ¿por qué no perdonó a Satanás? Si solo una vez lo hizo. ¿Y cuánto la humanidad aquí en la tierra ha sido rebelde? Si Dios me da a mí esta palabra antes de que muera, es porque verdaderamente quiere bendecirme. No sé si alguien me está escuchando. Y yo digo eso porque aquí está mi padre todavía en vida. Y si ha habido un hombre que yo he conocido en toda mi vida que conoce de este principio, es él. Tal vez nunca ha enseñado este principio, pero ha vivido él este principio. El principio de autoridad. Nadie puede ejercer autoridad en esta vida si no se somete bajo ¿qué? Autoridad. Ahora entiende por qué los pecados que se cometen contra lo creado por Dios es fácil de perdonar, pero los pecados que se cometen contra la autoridad de Dios son muy difíciles de perdonar, o en algunos casos Dios no los perdona. ¿Estamos claros, hermanitos? Estoy resumiendo porque esto lo dije en 1 hora y algo el domingo pasado. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, si nosotros queremos servir a Dios, no podemos violar o quebrantar la autoridad de ¿quién? De Dios. Yo no puedo, en otras palabras, predicar la palabra de Dios bajo el principio de ¿quién? De Satanás. Yo no puedo predicar la palabra de Dios viviendo en rebelión contra la autoridad. No sé si alguien me está escuchando. Y eso puede suceder. Puede alguien predicar la palabra de Dios y aún así estar caminando bajo el principio de Satanás. ¿Cuál es el principio de Satanás? Rebelión. ¿Cuántos tienen oídos? Esos son los que en aquel día Dios les dirá: apartados de mí, hacedores de ¿qué? Ellos le dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto. ¿Cuántos tienen oídos? Pero Dios le dirá: apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. No podemos pretender aquí servir a Dios bajo el principio de ¿quién? De Satanás. Recuerdo, y esto lo voy a decir para los nuevos que están aquí en la iglesia, una vez que quería yo ir a Guatemala y mi madre me decía: no es el tiempo. En ese tiempo estaba soltero todavía, estaba bajo ellos completamente, pues ahí vivía con ellos. Y mi mamá me decía: no es tiempo de ir a Guatemala todavía. Y yo: sí, pero es que yo quiero ir.
Todos en la vida tenemos que aprender por las experiencias este gran principio. Y diga conmigo, gran principio. Autoridad de Dios. No es el tiempo. Y dije, no, yo me voy a ir. Mi mamá como ya vivió sus años, yo ya estoy jovencito. Yo voy a ir. Dígame, rebelde, dígame. Pues eso es lo que era. Y yo ya tenía todo planeado, el día y la hora que me iba a ir, en contra de lo que mi madre me había dicho no. Y hermano, en la calle esa Washington Avenue, que me para la policía. En ese momento dije, ay Señor, por rebelde. Mire, porque a veces uno no entiende qué tan grave es este principio. No sé si alguien me está escuchando. El ser humano lo toma poco, pero Dios no. ¿Sabe por qué? ¿Qué dijimos hace un ratito? Dios es autoridad. Todo lo establecido por Dios es establecido por su autoridad. Lo que Él dijo es, a la mar le dijo hasta aquí y hasta ahí quedó. Lo único que no le obedecemos hasta aquí o hasta allá o aquí sí, aquí no somos nosotros. Pero la mar le obedece. Ahí está donde Dios le dijo. No sé si alguien me está escuchando. Cuando entendamos este principio y vivamos bajo este principio, mire mi amado hermano, yo le voy a decir algo. Usted ni 2 minutos, ni 1 minuto se va a tardar para que el diablo se vaya donde usted entre. Es más, donde usted entre, al igual que Jesús, donde Jesús entraba, los demonios tenían que temblar o ir, una de dos. Y a su nombre. No que hoy se la pasa negociando con el diablo 10 hasta 10 horas. No, solo tiene que irse. Y a su nombre. El problema es cómo estamos viviendo en la autoridad de Dios. Perdóname, Señor, perdóname, soy un rebelde. Y ya cuando fui a la corte y me arreglaron todo lo del ticket y todo eso, me voy para Guatemala. Y mi mamá me dijo lo mismo, no es tiempo. No es tiempo. Muchas veces le digo, ojalá yo hubiera recibido esta palabra hace muchos años. Amén. Ahí está escrito, pero muchas veces la revelación no llega a uno como debe llegar. No sé si alguien me está escuchando. Usted puede ser el hombre más sabio, el hombre más tranquilo, el hombre más entregado en la obra, pero aún así puede estar viviendo bajo el principio de Satanás. Y a su nombre. Total que yo dije, no, me voy. Iba por el 10, el freeway del centro para agarrar para el 610. Y ahí por la TC Yester, eso no se me olvida. Hermanos, voy casi en medio del freeway, de la autopista, y de repente se me abre el capó de la casa, de la troca, de la pick-up, el cofre, dice la hermana, y se me levanta, hermano, y se dobla para atrás y me quiebra todo el vidrio de enfrente a 65 millas por hora. Y ahí va Jonasito mirando la muerte. ¿Y cómo podía ver, hermanos, si yo no sé ni cómo hice para sacar mi cuerpo por la ventana y poder parquear el carro? Le dije, Señor, hoy sí, hasta aquí llegué con mi rebelión. El que tengo oídos para oír. Usted puede tomar con simpleza el principio de autoridad, pero Dios no lo toma así. Por Él fueron hechas todas las cosas, por la palabra de su poder. Cuando usted se sujeta a la autoridad, ¿a quién se está sujetando? A Dios mismo, porque Dios representa toda, diga conmigo, toda autoridad. Cuando usted respeta a un policía, ¿a quién está respetando? A Dios, porque Dios representa ¿qué? Toda autoridad. No va a ser como los renegados, ¿verdad? Que la policía le pone la luz y aquí me le escapo y
Espero que usted nunca intente eso, mi hermano. Preferible la cárcel que ser un rebelde. No sé si alguien me está escuchando. Enseñamos también que Satanás no tiene ningún problema con ningún cristiano que ore, que ayune, que vaya a la iglesia, que haga esto, que haga el otro. ¿Sabe que sí le tiene miedo Satanás? A un cristiano que vive en la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y a su nombre, aunque ese amén no se oiga mucho, yo le estoy diciendo la palabra de Dios. Es obvio que se nos ha enseñado que el ayuno, la oración, es alimento espiritual para nuestra vida. No sé si alguien me está escuchando. Pero eso, sin vivir bajo la autoridad de Dios, no te lleva a ningún lado. Te hace escuche bien, te hace un Lucifer con tanto poder, pero rebelde. Y a su nombre. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hablamos también acerca del Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9. Amén. Hablamos también del apóstol Pablo. Preste atención. Saulo iba para Damasco. ¿A qué iba Saulo a Damasco? A perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. Saulo representaba la autoridad ¿de quién? De Roma, ¿cierto? Saulo era uno de los que representaba la autoridad ¿de dónde? De Roma. Iba para Damasco, ¿a qué? A perseguir ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Cuántos tienen oídos? Y en camino a Damasco se encuentra ¿a quién? A Jesucristo. Una gran luz brillante, dice, más brillante que la luz del pleno día, lo alumbra y escucha una voz. Y Saulo le dice, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí se chocó autoridad contra autoridad. No sé si alguien me está escuchando. Preste atención en esta tarde. Cuando ya Jesús le explica lo que Saulo estaba haciendo, que lo único que él estaba haciendo es sangrando más su puño, porque cada cristiano que maltrataba era como que con su puño le pegaba una aguja. Cuando tienen oídos, entre más lo haga Saulo, más te vas a ensangrentar, más te va a doler. Y ahora vemos a Saulo que le dice al Señor, ¿y qué quieres que haga ahora? Preste atención el que tenga oídos. Dios le dice, vete a Damasco y ahí vas a encontrar a una persona llamado Ananías y él te va a decir lo que debes hacer. Oh, no, yo no sé si usted me está escuchando. Bendito sea Dios para siempre. Cuando tienen oídos. Él te va a decir qué es lo que debes ¿qué? Hacer. Preste atención en esta tarde. Alguien
que va a disfrutar la salvación del Señor Jesucristo debe de ejercitar esa autoridad de Dios. Nadie puede ser hijo de Dios, nacido de nuevo, regenerado, salvo por Dios, viviendo todavía bajo el principio de ¿quién? De Satanás, que es rebeldía. Preste atención. Saulo, ojalá pudiera ilustrarlo con figuras animadas o algo, pero no puedo, algún día. Saulo iba con ímpetu, Saulo iba con ese carácter, Saulo iba como quien dice, ¿verdad? Aquí el que mando soy yo. No sé si alguien me está escuchando. Y se encuentra con la única autoridad, la máxima autoridad, cuando ustedes han oído, y lo baja de donde él está, de su forma de ser, su ímpetu, su carácter, se encuentra con Dios. Y ahora Saulo en unos minutos aprende lo que es vivir en la autoridad de Dios. Oh, yo no sé si alguien me está escuchando. Sí, porque muchos dicen, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Pero ¿qué tan sometido estás en la autoridad de Dios? Aquí Saulo fue salvo, pero se manifiesta, el primer fruto que se manifiesta, ¿cuál es? Vivir bajo autoridad. Dios le dice, vete para Damasco y ahí vas a encontrar a un varón que no es conocido, no es famoso como tú, no tiene insignias y logos de Roma como tú, pero a ese le vas a escuchar todo lo que él te diga. ¿Qué diferencia vivir en el mundo a vivir ahora bajo la voluntad de quién? De Dios. No sé si alguien me está escuchando. Porque Dios no lo manda a Saulo con el escriba más reconocido de la tierra, no lo manda con el doctor de la ley más estudiado, lo manda con alguien que solamente un versículo hay de él en la Biblia. Y ahora ¿qué le está diciendo? Te vas a someter bajo él. Todo lo que él te diga vas a hacer. Todos aquí sabemos quién fue Pablo, ¿sí o no? Un hombre de palabra, un hombre de autoridad. Pero esta fue la primera acción, por si usted quiere ser como Pablo. Este fue el primer fruto que se manifestó en la vida de Pablo: vivir bajo autoridad. Es fácil vivir bajo la autoridad de Roma. No sé si alguien me está escuchando. Es fácil vivir bajo la autoridad tal vez de tu patrón, pero qué difícil es vivir bajo la autoridad de Dios. Y solo los que logran vivir bajo esa autoridad son los que van en esta vida a ejercer ¿qué? Autoridad. El apóstol Pablo lo que fue no fue de por gusto, no fue de al azar. Dios no agarró unos dados y dijo, ahí lo que caiga Pablo, eso es lo que vas a hacer. Sino lo que él manifestó desde el primer minuto que fue salvo. Yo no sé si alguien me está escuchando. Le hago una pregunta. ¿Rezongó Saulo acá? Digo, nah, señor, con Ananías, si ni lo conozco. Nah, mándame con Gamaliel por lo menos. Ya su nombre. Dé la mano que está a su lado y diga, Dios te quiere bendecir. Pero ni un minuto más, dígale, de rebeldía. Otros gritan, danzan, cantan, tenemos el poder. Mire, usted no va a tener ningún poder, mi hermano. Ni con los zancudos va a poder, mucho menos contra Satanás. Mire, el apóstol Pablo desde lejos echaba fuera a los demonios. Espíritu, sal fuera, ni siquiera de cerca. Porque fue un hombre que desde el primer minuto que respiró la salvación aprendió a someterse bajo la autoridad de Dios.
Porque no hay ley más grande, no hay ley más poderosa que la autoridad de Dios. Mencióneme una ley más grande que la autoridad de Dios. No la hay. Alguien va a decir, bueno, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue producto, ¿sabe de qué? De la sumisión de Él a la autoridad de ¿quién? La naturaleza de Jesús le decía, pase de mí la copa. Pero ¿qué decía la autoridad? La vas a pasar. Y por eso la pasó. Concluimos que la máxima será siempre la autoridad de Dios. Y a su nombre. Seguimos, hermanos, esto está más bueno de lo que yo me imaginaba. Y a su nombre. La demanda más grande de Dios para el ser humano, preste atención. La demanda más grande de Dios para el ser humano no es el llevar la cruz, no es el sacrificio, no es tu consagración. La demanda más grande de Dios para el ser humano es la sumisión a su autoridad. Vosotros seréis mis discípulos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os. ¿Qué estaba pidiendo Dios ahí? Sumisión a su autoridad. No sé si alguien me está escuchando. La demanda más grande de Dios para el ser humano no es el llevar la cruz, que es parte de nuestro diario vivir como hijo de Dios. No es la consagración, no es el sacrificio que tú haces en Dios. Es que tú te sometas a la autoridad de ¿quién? De Dios. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 1 al 3 hay un caso de un varón llamado Saúl, que Dios le dio una orden. Diga conmigo, orden. Que destruyera todo lo de los amalecitas y no dejara nada. ¿Y qué hizo Saúl? Dijo, no, voy a agarrar este ganado para ofrecérselo como sacrificio. ¿A quién? A Dios. Saúl valoró más el sacrificio que la obediencia. ¿Y qué dijimos hace unos 2 minutos? Que la demanda más grande de Dios para el ser humano no es tanto tu consagración, no es tanto llevar tu cruz, sino el someterte ¿a qué? A la autoridad de Dios. Para Saúl fue más importante el sacrificio que la obediencia. ¿Cuántos tienen oídos? Hoy sí vamos a Lucas 22:44. En ese capítulo, hermanos lindos, ahí se demuestra la mayor y la más grande expresión de Jesucristo en cuanto a sumisión a la autoridad de ¿quién? De Dios. ¿Ya lo encontraron? Lucas 22:44. Vamos a empezar el 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, 44, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta ¿qué? Hasta la tierra. ¿Cuántos tienen oídos? Y le voy a decir algo más profundo todavía.
La sumisión de Jesús aquí a la autoridad de Dios Padre Celestial fue aún más grande que Jesús llevar la cruz al Calvario. Solo 3 amenes dijeron. Yo no sé si alguien me está escuchando. Para Jesús era más importante obedecer al Padre que cualquier sacrificio. Porque ¿cuál era el sacrificio? Dar su vida por todos los pecados. ¿Qué dice la palabra en cuanto a sacrificios? ¿Qué es más grande? ¿La obediencia o el sacrificio? ¿La sumisión o el sacrificio? La sumisión. O sea, para Jesús era más grande someterse a Dios que llevar la cruz al Calvario. Hasta que usted no entienda claro esto, no va a entender el principio de autoridad. Para Jesús era más importante someterse a la autoridad de Dios que aún pagar el precio y el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nosotros. Hasta que no entienda lo que estaba en la mente de Dios y lo que dice la palabra de Dios, vamos a entender y vamos fácilmente a vivir bajo el principio de autoridad. Para Jesús, voy a repetir una vez más, era más importante someterse a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, que cualquier sacrificio que Él pagó ahí en el Gólgota por cada uno de nosotros. Y a su nombre. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? No desperdicie sacrificios. Asegúrese que cada sacrificio sea bajo ¿qué? La sumisión, obediencia a la autoridad de ¿quién? De Dios. El que tenga oídos en esta noche, oiga. Por eso que el sacrificio de Saúl para Dios no valió absolutamente ¿qué? Nada. Es más, Dios lo tomó como pecado. ¿Cuántos tienen oídos? Como rebelión. Pero el sacrificio de Jesús, ¿sabe por qué fue aceptado? Porque fue producto de la sumisión ¿a quién? Al Padre Celestial. ¿Cómo dice, pastor? Ahí lo dice. Padre, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino que se haga ¿qué? ¿Y cuál era la voluntad del Padre Celestial? Que diera su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? Ya cuando Jesús recibe por el Espíritu cuál era la voluntad de Dios Padre, el mismo Jesús le dice a sus discípulos: levantémonos, vámonos. Y a su nombre. No agarró para otro lado, va a escapar, sino que ha llegado ¿qué? La hora. Yo espero que en esta primera lección de esto, esta primera parte de esto, aprendamos mucho, aprendamos todo lo que Dios nos está hablando. Que todo lo que usted ve en la tierra, lo que ve en el cielo, todo fue establecido por un solo principio, el principio de la autoridad de Dios. Cuando usted habla del poder de Dios, el poder de Dios es producto ¿de qué? De la autoridad de Dios. ¿Sabe por qué un patrón puede firmar un cheque? Porque tiene ¿qué? Autoridad. No sé si alguien me está escuchando. Todo lo que se mueve en la tierra, el cielo y la tierra, todo viene producto de un principio. Cuando hablamos del trono de Dios, ¿de qué cree usted que estamos hablando? La autoridad de Dios. ¿Qué representa un trono? Cuando usted está en la corte, llega 15 minutos antes, ya está en su banquita y todo eso, usted está bien relajado, ¿verdad? Está así medio acostado ahí en la banca. Pero cuando el policía dice, entró el juez, ¿qué hace usted? Hasta se endereza, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque él representa ¿qué? Y un día, como no sabía, hermano, era nuevo venir aquí a Estados Unidos. Y yo, mire, llevé mi periódico ahí
y lo estaba leyendo bien relajado cuando de repente un policía me regaña, pero bien feo. Y fue la última vez que lo leí dentro. Porque ellos representan ¿qué? Autoridad. Bendito sea Dios para siempre. En el capítulo 26 de Mateo y el capítulo 27, cuando ya a Jesús lo llevan y todo eso, y lo interrogan dos autoridades. La primera autoridad que lo interroga está en el capítulo 26, 57 al 66 de Mateo, que fue el sacerdote. Y en el capítulo 27 del 11 al 14, ahí lo juzga el gobierno civil, que en este caso fue Pilato. ¿Cuántos tienen oídos? Cuando lo interroga Pilato, Jesús tenía la opción de contestarle o no contestarle, porque Jesús no estaba, mi amado hermano, amarrado a una regla de esta tierra, aunque como Dios hombre Él lo hizo y obedeció en todo. ¿Cuántos tienen oídos? Pero hay un pasaje que me llama la atención, que fue que cuando lo interroga el sacerdote, amado hermano, él responde a todas las preguntas que le hizo ¿quién? El sacerdote. ¿Cuántos tienen oídos? En el caso de Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 23, cuando Pablo fue juzgado y se dio cuenta que Ananías era el sacerdote de Dios, él sin titubear se sometió a todas las interrogaciones. ¿Cuántos tienen oídos? En Mateo capítulo 27, versículo 21 al 23. Ahí es donde habla Dios de aquellos que en aquel día Dios les dirá: apartados de mí, hacedores de qué? Maldad, nunca os conocí. En esta tierra hay dos grandes cosas que nosotros debemos de saber como hijos de Dios. Número uno, creer para salvación y someterse a la autoridad. Diga conmigo, creer para salvación y someterse ¿a quién? A la autoridad. Vamos a 1 Juan 3:4, por favor. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿qué? De la ley. ¿Sabe que en el original la definición de pecado es alguien que no tiene ley? En inglés es lawless. Alguien que no tiene ¿qué? Ley. Alguien que no obedece autoridad. ¿Cuántos tienen oídos? Esa es la definición de ¿qué? De pecado. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué dice? La ley, pues el pecado es infracción de ¿qué? De la ley. En otras palabras, el pecado también es hacer de menos la autoridad de ¿quién? De Dios. En otras palabras, hacer de menos la autoridad de Dios
es también ¿qué? Pecado. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, en este mundo reinan dos principios: la autoridad de Dios y la rebelión ¿de quién? De Satanás. Repitámoslo: la autoridad de Dios y la rebelión ¿de qué? El ser humano solamente puede vivir bajo esos dos principios. O vive bajo la autoridad de Dios, o vive bajo el principio ¿de quién? De Satanás. ¿Cuántos tienen oídos? No podemos estar en medio. ¿Cuántos tienen oídos? No podemos decir, bueno, no estoy bajo su autoridad, pero tampoco estoy bajo el diablo. Y a su nombre. Soy un poco rebelde, pero tampoco soy hijo del diablo. No se puede. Y a su nombre. Si usted enfrente de usted tiene una poza de puro lodo, y como a una cuadra ya no hay poza, usted puede caminar en lo seco, usted tiene dos opciones: o pasar por la poza y ensuciarse, o pasar alrededor de la poza sucia y no ensuciarse. Pero verdad que no hay término medio. No puede decir, me voy a pasar en la poza, pero no me voy a ensuciar. No se puede. O vivimos bajo el principio de la autoridad de Dios, o vivimos bajo el principio ¿de quién? De Satanás, que es ¿qué? La rebeldía. Y el principio de la autoridad de Dios, ¿qué es? La sumisión. Sumisión. Y aquí de este lado, ¿cuál es? Rebeldía. De este lado, ¿cuál es? Sumisión. Y de este lado, ¿qué es? Rebeldía. De este lado, ¿qué es? Sumisión. Y de este lado, ¿qué es? ¿El que tengo oídos para oír? Oiga. Conforme nosotros nos manifestemos, así es Dios, mi amado hermano. Y algo que a mí me interesa ahora que estamos entrando a este tema de la caída, ya hablamos de la caída de Satanás, ahora vamos a hablar de la caída de Adán y Eva. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cuál cree usted que fue una de las razones de la caída de Adán y Eva? No someterse a la autoridad de Dios. ¿Qué les dijo la autoridad? Que no comieran. Esa es una ley, es una orden. ¿Cuántos tienen oídos? No coman. Yo no puedo dar una orden si no tengo ¿qué? Autoridad. ¿Cuántos son madres aquí? ¿Cuántos ejercen esa autoridad de madre? ¿O los hijos la mandan a ustedes? Dios se asegura que su autoridad es establecida en la tierra. No forza la autoridad. Presta atención, Dios no forza la autoridad. Él la establece. Quien la obedece, gana. Quien la desobedece, ¿qué sucede? Pierde. Dios nunca agarró del cuello a Adán y Eva y le dijo, me van a obedecer porque me van a obedecer. Dios le dijo, no coman de ese árbol. Nadie da una orden si no ejerce ¿qué? Autoridad. Le voy a decir, padre y madre que está aquí en esta noche, si sus niños están pequeños, están bajo su autoridad, y usted no está ejerciendo autoridad sobre ellos, sino que ellos, usted les dice, van a comer frijoles y ellos terminan comiendo McDonald's. Hay un gran problema suyo ahí con Dios. Very big problem. Porque usted, al igual que sus hijos, está siendo rebeldes ante la autoridad de Dios. Porque usted está desafiando, usted dándole a ellos lo que ellos le dicen, seduciéndola a usted
Mi amado hermano, usted no está caminando bajo el principio de Dios, sino bajo el principio de ¿quién? De Satanás. Veamos algo aquí. Dios le dice, no comas. Y Eva dijo, voy a comer. A su nombre. Vuelvo y repito. Los pecados que se cometen aquí en la tierra contra las obras de Dios, lo creado por Dios, son fáciles de perdonar. Pero los pecados que se cometen ante la autoridad o contra la autoridad de Dios son difíciles ¿de qué? De perdonar. ¿Pecó Eva con un pecado de la carne? No. ¿Cometió Eva un pecado de adulterio? No. ¿Contra quién fue el pecado? Contra la autoridad de Dios, que les había ordenado. ¿Dado qué? Una orden. No comas. ¿Qué le dijo? No comas. Esa es una orden dada por autoridad. Ellos ¿qué? Comieron cuando tienen oídos. ¿Y qué pasó con Evita? Por ese pecado contra la autoridad de Dios. Una muchacha me dijo hoy, ojalá que los hombres fueran mujeres para que sintieran lo que sentimos nosotros. Yo le dije, no, gracias. Estamos bien así. Amén, varones. Y yo creo que muchas mujeres hoy en día no han aprendido de lo que Eva pasó y sufrió. Todos ahora, bajo esa maldición del pecado que llegó a todos los hombres, todos sufrimos de una manera u otra. Cansancios, enfermedades, esto y el otro. ¿Cuántos tienen oídos? Pero de este pasaje hay mucho que aprender. Porque producto de esa rebelión, hoy todas las mujeres tienen achaques, todos los hombres allá después de los 40 años ya no podemos correr con los hijos. He experimentado cuando en el edificio se arruina el elevador y suben los pastores allá al cuarto piso, llegan. Imagínense. Y ahora uno de 90 pisos. Yo creo que la palabra de Dios es para aprender de ella. ¿Cuántos tienen oídos? Es para aprender de ella. Cualquier otro pecado Dios lo perdona, pero el pecado contra la autoridad es gravemente castigado. Y en algunos casos, como en el caso de Lucifer, como en el caso de Ananías y Zafira, Dios no los perdonó. No. Eso es palabra de Dios. ¿Cuántos tienen oídos, amados hermanos? La caída del hombre vino producto de no someterse a la autoridad de ¿quién? Veamos. Eva tomó la decisión de comer la fruta sin ni siquiera consultar ¿con quién? Con su esposo. Por lo menos le he dicho, mira mi amor, yo sé que Dios nos dijo que no comieras, pero ¿qué opinas tú? ¿Nos la comemos juntos o me la como yo solo? No, ella se la comió solita. ¿Sin qué? Sin consultar con su esposo. Les pasó como una familia que yo conocí. Qué bueno que no son de este país, de esa ciudad, perdón. Estaba el esposo trabajando allá sudando y todo eso, y de repente llegó esos vendedores que si tierra venden, tierra le compra a la gente. Pues son exagerados para mentir y buenos para mentir. Y se hará la mujer en buen estado porque
la agarró ahí bequeando y todo eso. Le dije, mire, le traigo una de las mejores bequeadoras. Mire, esta le bequea hasta el techo, le bequea hasta las cortinas y todo y todo. Y la mujer, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y cuánto cuesta? Mire, pues vale 2.500, pero salamos a dar en pagos de $20 por mes. Ay, la mujer en menos de 10 minutos ya estaba firmando el papel. Total que con todo interés se le iba a salir como 5,000 y algo. Y pagarla como en 7 años, en $20 al mes. Cuando llega el esposo, mi amor, mira lo que compré. Ay, está bonita. ¿Cuánto te costó? ¿$50? No, mi amor, 2.500. ¿A cuánto les ha pasado eso? Eso le pasó a Eva. Se comió la fruta sin consultar a su esposo. Principio se quebró para arriba y el principio aquí abajo se quebró también. Dos principios se quebraron ahí. El de la autoridad de arriba y el de la autoridad ¿qué? Madre que está aquí, ¿cómo se siente usted cuando un hijo suyo traspasa su autoridad? ¿Cómo se siente usted? Muy mal, ¿verdad? Porque usted sabe que por Dios le dio a usted ¿qué? Autoridad. ¿Cómo se siente usted cuando usted le dice, mi hijo, vengan, vamos a comer huevito? No, yo no quiero huevito, yo quiero esto. Ahí depende de usted si se deja. Dios no se dejó de Adán y Eva, le dio la lección. Yo no sé si alguien puede escuchar en esta noche. Cuando menos sintió Adán y Eva, estaban siendo empujados para afuera del huerto. Porque Dios no va, mi amado hermano, a alcahuetear la rebelión. El hombre sí, Dios no. La mujer sí, Dios no. Solo 15 amenes escuché. Si usted alcahueta a sus hijos, Dios no alcahueta a sus hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios al que ama, castiga. No lo va a castigar por gusto, lo castiga cuando se lo merece. Que Dios no es un Dios malo. Lo que yo encuentro en la Biblia es que Dios bendice, Dios honra a los que le honran, Dios exalta a los que se humillan. Pero es obvio, el que quiere ser hijo de Dios pero comete una falta, obvio que Dios lo va a castigar. Mire, gloria, dice ahí el niño. Y a su nombre. Yo siento que es domingo hoy, hermano. Tengo hasta 3 horas para predicar. Y a su nombre. ¿Cuántos padres reconocen? ¿Cuántas madres reconocen que no hemos ejercitado correctamente como Dios ejecuta su autoridad del cielo? Nosotros no la hemos ejecutado aquí en la tierra. No vas a comer ice cream, ¿ok? Porque acabas de comerte una hace una hora. Ok, man. Ya a la hora ahí anda aquí el ice cream otra vez. Y usted, ok. Dijo Dios a Eva cuando la vio con la boca llena de la fruta. Ok, está bien, te la comiste. Así respondió Dios. Mandó a sus ángeles, manito, me lo sacan de aquí. Y si no quieren salir, denle con la espada de fuego ahí. Pongan espadas en la entrada del huerto, pero ya no más les pertenece la bendición y la autoridad que yo le di en la tierra. Adán tenía autoridad sobre todos los animales. Le puso nombre a todos los animales. Y ahora cuando ven salir a Adán y a Eva empujaditos, mi amado hermano, imagínate, ya te imaginas todos los animales. Ya ni siquiera respetaron la autoridad de Dios, porque ahora cuando usted quiere agarrar que sea un ganso le tiene miedo 1 hora en la vida, hermano. Ya no puede agarrar uno, pero ni un león, mire, para acariciarlo, ya no puede. El hombre perdió la autoridad. Y a su nombre. Mire, las mujeres ni una cucaracha pueden agarrar, le tienen miedo. Una cucaracha, un gusano adentro de la mazorca no la pueden agarrar.
Y yo, ay, qué rico se sienten esos gusanos aquí en los dedos. Pero la mujer no lo ve así. Hay un gran problema en la tierra, y una de las cosas más difíciles para el ser humano es someterse a la voluntad de ¿quién? A la autoridad de ¿quién? De Dios. Adán y Eva eran los personajes que tenían toda la autoridad acá en la tierra sobre los seres vivientes que vivían aquí en la tierra, pero ellos no aprendieron a vivir bajo la máxima ¿qué? La máxima y única autoridad, que es la autoridad de ¿quién? De Dios. Usted ve el cielo, usted ve las estrellas. Esas estrellas se manifiestan bajo la autoridad de ¿quién? ¿Alguna vez ha visto usted el sol salir de noche? ¿Sabe por qué no sale de noche? Porque honran y respetan la autoridad de ¿quién? Hijos que están aquí en esta noche, qué vergüenza es que el sol y la luna obedezcan a la autoridad de Dios y ustedes no puedan obedecer a la autoridad visible que Dios tiene ahí en sus hogares, que es su madre, que es su padre. Es una vergüenza que el sol y las estrellas obedezcan a la autoridad de Dios y nosotros aquí en la tierra no lo hagamos. Hay muchos hijos que claman, aún ya estando en la iglesia, y dicen: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Sabe por qué? Por rebeldes. Porque no viven bajo el principio de Jesucristo, que fue sumisión hasta la muerte. ¿Ante quién? A la autoridad de Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.